Hello, I'm Kathy Creasy, Executive Director of Leadership Development and Discipleship for the International Offices of the Church of God of Prophecy. Saludos, soy Kathy Creasy, directora ejecutiva del Ministerio para el Desarrollo de Liderazgo y Discipulado de las Oficinas Internacionales de la Iglesia de Dios de la Profecía. Welcome to today's webinar. The purpose of each webinar is to engage, equip, and enrich pastors and ministry leaders. Bienvenidos a nuestro seminario web. El propósito de cada seminario web es envolver, equipar y enriquecer a los pastores y líderes en el ministerio. There's a chat box located to the right of your screen. Please let us hear from you. Al lado derecho de su pantalla verá un área para el chat. Queremos saber de ustedes. If you have a comment or solution, please share. If you have a question related to the presentation, please ask. Por favor, compártanos cualquier comentario o sugerencia que tenga. Usted puede hacernos cualquier pregunta relacionada a la presentación de hoy. At the end of the presentation, there will be a 5-minute question and answer time. Al concluir la presentación, tendremos 5 minutos para preguntas y respuestas. Our guest for today's webinar is Elias Rodriguez, a member of the faculty and instructor for the Center for Biblical Leadership since 2010. Nuestro invitado de hoy en el seminario web es Elías Rodríguez, miembro de la facultad e instructor del Centro para Liderazgo Bíblico desde el 2010. In 1975, while serving alongside his father in Lima, Peru, Elias sensed his call into pastoral ministry. En el 1975, mientras servía junto a su padre en Lima, Perú, Elías sintió un llamado al ministerio pastoral. In 1995, he was appointed to a pastorate in Calhoun, Georgia, where he served for 15 years. En el 1995, fue nombrado pastor en Calhoun, Georgia, donde sirvió por 15 años. During that time, he was appointed overseer for the Southeast Spanish region. Fue durante este tiempo que lo nombraron supervisor de la región sureste hispana. He has traveled and taught extensively throughout Latin America, Western Europe, Asia, the Caribbean, North America, and Africa. Él ha viajado y enseñado extensamente en toda Latinoamérica, Europa Occidental, Asia, el Caribe, Norteamérica y África. Elias earned a Doctorate of Dentistry degree from the Autonomous University of Santo Domingo in 1984, a Master of Divinity degree from the Church of God Theological Seminary, which is now Pentecostal Theological Seminary, in 2007, and a Doctor of Ministry degree from Gordon Conwell Theological Seminary in 2014. Elías obtuvo un doctorado en odontología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1984, una maestría en divinidades del Seminario Teológico, actualmente conocido como el Seminario Teológico Pentecostal de la Iglesia de Dios, en el 2007, y un doctorado en ministerio del Seminario Teológico Gordon Conwell en el 2014. Today, Elias will provide good insights on how to develop a sermon that will reflect an accurate understanding of God's Word, engage listeners, and offer them a clear path for application. Hoy, Elías nos compartirá cómo podemos desarrollar un sermón que refleje un entendimiento preciso de la palabra de Dios, que involucre a los creyentes y les ofrezca una manera clara de ponerla en práctica. Welcome, Elias. Bienvenido, Elías. Muchas gracias, Kathy. Muy buenos días para todos los hermanos y hermanas que están en sintonía en este día para este seminario web del Centro de Liderazgo Bíblico. En este día queremos hablar sobre el tema de la predicación bíblica, especialmente el método conocido como predicación expositiva y su importancia para todos nosotros. El doctor Haddon Robinson, en su libro La predicación bíblica, cómo desarrollar sermones expositivos, define la predicación expositiva de la siguiente manera. La predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador y luego a través de éste a sus oyentes. De acuerdo con esta definición, el autor nos está diciendo que la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico. Por esto entendemos
que primero que nada debemos tomar una unidad bíblica, que puede ser un pasaje o un libro completo de la Biblia, el cual nosotros vamos a estudiar profunda y detenidamente, determinando su contexto histórico, su contexto gramatical y su contexto literario. O sea, ¿a qué tipo de género literario pertenece nuestro pasaje o nuestro libro? Si es narración, si es poesía, si es profecía, si es un salmo y qué tipo de salmo, porque hay diferentes tipos de salmos. Si es un evangelio, si es un sermón, si es una parábola, si es una oración, si es una epístola, si es apocalíptica, etcétera. Además, el estudio de nuestro pasaje se hace tomando en cuenta el contexto en el cual se encuentra, tanto el contexto inmediato como el contexto extendido, el cual le dará el verdadero significado de lo que el autor quiso decir cuando escribió. No tomar en cuenta el contexto nos llevará a interpretar el texto de manera diferente a la intención del autor. Es importante notar que nuestra definición establece que el Espíritu Santo debe aplicar la palabra tanto a la personalidad como a la experiencia del predicador. De manera que en el proceso de estudiar el sermón, la palabra está siendo aplicada primeramente al predicador, haciendo en él primero lo que él espera que haga en los demás, es decir, ser enseñado, redarguido, instruido, corregido, reprendido, exhortado, alentado, animado, transformado, etcétera. Y después que el predicador pasa por ese proceso, entonces puede predicar el sermón a los oyentes. Esto quiere decir simplemente que primero debemos predicarnos y aplicarnos el sermón a nosotros. El doctor Robinson nos da varias razones por las cuales debemos predicar expositivamente. Primero, porque restaura la Biblia a su lugar de autoridad. El predicador tiene autoridad, pero la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra autoridad primaria. Y predicar expositivamente restaura la Biblia a ese lugar central de autoridad. En segundo lugar, reconoce el poder de la palabra de Dios, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Segunda de Timoteo 4:2, el apóstol Pablo le recomienda al joven Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios es la que genera fe, no los milagros. En un tiempo donde la gente anda buscando y comprando milagros, necesitamos enfatizar la predicación de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. En tercer lugar, el doctor Robinson nos dice que el predicador tiene un suministro continuo de material de predicación cuando predica sermones expositivos. Ya usted no podrá decir que no tiene nada que predicar. En cuarto lugar, los sermones expositivos se enfocan en un pasaje nuevo para cada mensaje, lo que le dará variedad a su predicación. En quinto lugar, la predicación expositiva suple las necesidades de los humanos debido a que la escritura toca cada variedad de necesidades humanas. Provee nutrición para aquellos que han venido a Cristo y para aquellos que tienen más tiempo sirviendo al Señor. En sexto lugar, la gente tiene un mejor entendimiento del significado de porciones más extensas de las escrituras, porque una de las ventajas de predicar expositivamente es que nos permite predicar libros completos de la Biblia. Aún algunos predican la Biblia entera desde Génesis hasta Apocalipsis, y eso tiene una gran ventaja de que tanto nosotros como nuestra audiencia va a conocer todo el consejo de Dios, como dijo Pablo una vez a los ancianos de Éfeso. El predicar sermones expositivos, en séptimo lugar,
ayuda al predicador a pasar más tiempo valioso estudiando y preparando sermones específicos en vez de pasar mucho tiempo decidiendo qué predicar. Y en octavo lugar, le va a ayudar a usted personalmente a crecer en Cristo. Y aún también estudiar la Biblia para predicar expositivamente nos va a ayudar a nosotros a cambiar algunas de nuestras preconcepciones sobre el texto bíblico mientras estudiamos y aprendemos más sobre el mismo. Por lo tanto, cuando usted estudia, tiene que estar dispuesto a cambiar sus ideas preconcebidas por lo que dice la palabra de Dios, sin temor a descubrir la verdad que está en la palabra de Dios. El predicar de manera expositiva nos ayudará a que nuestra predicación sea bíblica, es decir, nuestros sermones estarán basados en un texto bíblico y dirán lo que dice el texto bíblico, reconociendo el género literario en el cual el autor escribió y respetando la función para la cual escribió. El doctor Pablo Jiménez señala que la predicación bíblica ocurre cuando el contenido, la función y la forma del texto bíblico moldean el contenido, la función y la forma del sermón. En otras palabras, la predicación es bíblica cuando el sermón está diseñado en forma coherente con el pasaje bíblico que le sirve de base. Es muy importante que tengamos en claro que no todos los sermones que se predican son bíblicos. El hecho de leer un pasaje de la Biblia y luego decir todo lo que se nos viene a la mente no hace que un sermón sea bíblico. Lo que hace que un sermón sea bíblico es que el contenido, la función y la forma de este sea coherente con el contenido, la función y la forma del pasaje que le sirve de base. De manera que el sermón expositivo nos ancla a un pasaje bíblico, el cual estudiamos para determinar cuál es el significado, saber qué fue lo que el autor quiso decir. Luego vamos a explicar este pasaje a nuestra audiencia y en último lugar aplicar no solamente a la audiencia, pero primeramente a nosotros el significado que vendría siendo la función para la cual se escribió este pasaje o este libro. Bryan Chapell dice con relación a la predicación expositiva que el énfasis está en lo que el autor bíblico quiere decir, no en lo que el lector bíblico determina que signifique el texto. El verdadero expositor siempre tendrá el objetivo de abrir su Biblia ante una congregación y aunque el texto esté en PowerPoint, es decir, escrito en la pared como se hace modernamente, dirá, les voy a explicar lo que este texto significa y cómo se aplica a su vida, basándose en la intención del autor, según lo determine el lenguaje, la cultura, el género y el contexto del texto. De manera que la predicación expositiva es uno de los métodos que personalmente considero más efectivos, más necesarios para nuestra predicación de hoy. De acuerdo a lo que hemos visto ahora, nosotros vamos a tomar un pasaje de la Escritura, nosotros ya sea un verso bíblico, ya sea un capítulo, ya sea un libro entero, y vamos a estudiar ese pasaje en su contexto. Vamos a estudiar el contexto histórico, contexto cultural. Vamos a estudiar la gramática. Vamos a prestar atención a los verbos, a las conjunciones, aún las puntuaciones. Y después que nosotros entendemos ese pasaje bíblico, entonces vamos a explicar qué quiso decir el autor, cuál fue la función, para qué lo escribió. Determinar la función es importante porque hay pasajes en la Escritura que son para consolar a los hermanos. Hay pasajes en la Escritura que son para redarguir, para reprender, para animar, para enseñar. Y es importante determinar la función. Y luego entonces el tercer paso es la aplicación, que como hemos dicho, no es solamente para nuestros oyentes, sino para nosotros.
como le sucedió al profeta Isaías. En el capítulo 5 hay aproximadamente 6 o 7 ayes que él le dice al pueblo. En el capítulo 6 hay un solo ay que él dice, ay de mí. Entonces es necesario que la aplicación comienza por nosotros y después entonces al pueblo. Quiero animarles, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, a explorar este sistema de predicación porque es ventajoso, es de bendición para toda la iglesia, nos va a ayudar a nosotros mismos a conocer más la palabra de Dios y también nuestra gente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Paso este momento ahora a nuestra hermana Kathy, nuestra directora. Thank you, Elias. Gracias, Elías. We're glad to have you You're today. welcome. Una gran alegría tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias. Thank you for sharing with us about sermon preparation today. Muchas gracias por lo que has compartido con nosotros hoy. I know it's a favorite topic of yours, Sé que es uno de tus temas favoritos and I know it's important for our pastors as well. y sé que es algo importante también para nuestros pastores. So I wanted to ask you some questions related to this presentation. Así que me gustaría hacerte algunas preguntas relacionadas a esta presentación. And one of the questions I think that's important for our pastors to realize is that when we come to a text to study it, we come with our own preconceptions. Una de las cosas es que a veces cuando nos acercamos para estudiar un pasaje bíblico o un texto, nosotros venimos ya con algunas ideas preconcebidas. So, can you help us? What are some ways that we can recognize our preconceptions and come to the text and be able to clearly interpret it accurately for our people? Así que, ¿qué tú nos recomendarías para nosotros poder darnos cuenta cuando estamos acercándonos a un pasaje con algunas ideas preconcebidas y qué pudiéramos hacer para asegurarnos que estamos dando la interpretación adecuada a lo que queremos compartir con los hermanos? En primer lugar, es siempre bueno aclarar que todos nosotros tenemos ideas preconcebidas de la palabra de Dios. Y esto quiere decir que nadie viene con una mentalidad neutra a la Biblia. Todos tenemos nuestras enseñanzas, lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestra tradición religiosa. Por ejemplo, en mi caso particular, yo soy pentecostal. Yo voy a leer la Biblia con un ojo pentecostal. Si usted fuera calvinista, usted va a leer la Biblia con un ojo calvinista. Si usted viene de la tradición católica romana, usted va a leer la Biblia con esos ojos de su tradición. Y todos leemos la Biblia con ese trasfondo, ya sea cultural, religioso, aún histórico. Pero lo que debemos de entender es que la palabra de Dios trasciende culturas, trasciende religiones, trasciende nacionalidades. Mm-hmm. Y cuando venimos al texto bíblico, debemos de venir con la finalidad de aprender qué es lo que Dios nos quiere decir. Mm-hmm. ¿Qué es lo que el texto dice? ¿Cuál es la verdad que está en la palabra de Dios? Y nosotros entonces debemos de estar dispuestos a cambiar nuestras presuposiciones por la verdad de la palabra de Dios. Es para mí personalmente, una de las maravillas de estudiar la Biblia de esta manera, porque cuando usted toma en cuenta el contexto histórico, contexto gramatical, contexto cultural, se estudia la Biblia tomando en cuenta todo el mensaje de Dios, todo lo que Dios ha dicho desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a limpiar, sacar esos prejuicios, sacar lo que yo creía que decía. Porque también dentro de lo que son preconcepciones, yo he notado en muchos de mis estudiantes que van a las clases que aún nosotros somos influenciados por himnos
Y a veces decimos, la Biblia dice tal cosa, pero eso no lo dice la Biblia, sino lo hemos aprendido de una canción, de un himno que escuchamos. Y ustedes saben que los que escriben himnos toman ciertas libertades poéticas para traer rima a sus versos, pero no necesariamente eso lo dice la Biblia. Así es que lo que yo creía que decía es una cosa, lo que dice es otra, y debo ser suficientemente honesto para aceptar cuando yo he estado equivocado, que la Biblia no ha dicho eso. Y eso es lo que tiene que ver con las preconcepciones, lo que yo creía que decía, lo que a mí me enseñaron desde chiquito y que ahora yo tengo que cambiarlo cuando estudio la Biblia. Y no hay nada malo con eso, porque es, como dice uno de los autores, no temer descubrir la verdad que está en la palabra de Dios. Thank you. Thank Gracias. Muchas gracias. You want to give me a brief highlight on that one? Yeah, the way that we approach the Bible, we all come with our Right. and it depends on your background. Right. Him personally, he's Pentecostal, so he's going to read the Bible Right. from that perspective. If you're Catholic, you're going to approach it that way, Right. or it may be from a historic point of view. But we need to remember not only that we're doing that, but also that we need to see what God wants to Right. tell us Excellent. when we approach the Bible. Excellent. And I think when we approach the Bible in that way, then our audience, our congregation is better able to begin approaching the Bible that way as they read it. Yo creo que sí, Ujú. cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios de esa manera, entonces también permitimos o ayudamos a que la congregación pueda acercarse también a la palabra de Dios de igual manera. Another question that's much more practical, most of our ministers have full-time jobs. They work secular jobs besides being pastors or evangelists and other ministry leaders who would be preaching or teaching the Word of God. Otra pregunta que quizás un poco más práctica es que muchos de nuestros pastores tienen un trabajo, un empleo a tiempo completo. Mm-hmm. So they have limited time for sermon preparation. Por lo que el tiempo para ellos prepararse para un sermón es limitado. So do you have some tips or some guidance to give them so that when the week is over and it's time to preach that sermon, they feel prepared to do it? Así que tienes algunas recomendaciones o sugerencias para ellos para que cuando llegue al fin de la semana, ellos puedan tener la oportunidad o sentirse que están preparándose para el sermón. Una de las ventajas de predicar expositivamente es que, vamos a decir, usted toma un libro de la Biblia del cual usted va a predicar, cualquiera. Entonces, usted va a hacer un estudio histórico, de contexto cultural, contexto gramatical. Usted va a determinar cuáles son los temas teológicos que el autor está tratando en ese libro. Usted va a determinar, como dijimos, 3 cosas muy importantes: contenido, función, forma de ese libro. Entonces, al principio eso le va a costar a usted tiempo conseguir toda esa información. Pero una vez ya usted tiene toda esa información de ese libro en particular, entonces ya eso le va a facilitar el trabajo subsiguiente. Es decir, que ya una vez usted tiene una idea general de qué trata un libro específico de la Biblia, cuáles son los temas principales que el autor aborda, usted puede tomar entonces diferentes maneras de predicar. Usted puede predicar los temas teológicos que trata el autor. Usted puede también tomar un capítulo, dividirlo en varias subdivisiones. Pero como ya usted sabe de qué trata el libro o la epístola o el evangelio, entonces eso le facilita el problema. Como bien dice nuestra hermana Katy, uno de los problemas de nuestros pastores es el tiempo. Y a veces
el decidir qué voy a predicar el próximo domingo es problemático, porque como ustedes saben, el tiempo ahora pasa como agua. Pero una de las ventajas de predicar expositivamente, que usted siempre va a tener que predicar y no va a tener ese dolor de cabeza de estar decidiendo, ¿y qué voy a predicar el domingo? Porque ya usted sabe que si este domingo predicó el capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Corintios, ya usted sabe que el próximo domingo usted va a predicar del capítulo 2 de la epístola de Pablo a los Corintios. Y la siguiente semana el capítulo 3. Y la siguiente semana el capítulo 4. Pero ya usted tiene todo un trabajo que usted ha adelantado y por lo tanto se le hace más fácil a usted mismo la carga. So one of the advantages of using this style for preparing the sermon is that you can select, for example, one book of the Bible or one epistle or one gospel, and then you get the time to study it and read it, and then you decide whether you want to do what aspect you want to emphasize for the congregation, and versus having to prepare a sermon out of nowhere. Right. If you follow this, then you know chapter 1 is going to be, the emphasis is going to be this, and then the following week chapter 2 is going to be on this, and you take the main topics and teaching from that Excellent. book. And then it's important that you keep the context, the function, and the form, which are the 3 points that he mentioned when you're doing this style in the Okay, sermon. great advice. And that's helps to make that very practical. Eso es tremendo consejo y eso nos ayuda a que se ponga en práctica lo enseñado. I have another question that may not have come up today, but I know probably in your biblical preaching and teaching class that you do for the Center for Biblical Leadership, it has come up. Tengo otra pregunta que quizás no haya surgido hoy, pero quizás en tu experiencia haber enseñado clases como esta, en este tema particular o en otros, haya surgido esta pregunta. In preaching, many times for adults, there is a lack of focus on application. Cuando se le está predicando a los adultos, en muchas ocasiones se pierde el enfoque en la aplicación. And many times I feel like our audience sometimes leaves unsure of how to bring the scripture into their life for the coming week. Y yo pienso que muchas veces la gente sale de los servicios de la iglesia o sale de escuchar algún sermón inseguro o no sabiendo exactamente de qué fue lo que se habló. So as pastors are preparing their sermons or ministers preparing their messages, what is some advice to give that you would give them so that their congregation leaves after hearing the message with a clear understanding of this is something I can do to be a doer of the word? Así que cuando usted le está enseñando a los pastores o a las personas que predican, ¿qué consejo usted le da para que cuando ellos estén preparándose puedan los hermanos que le escuchan decir, esto es la enseñanza o el mensaje que yo tengo que llevarme conmigo después de escuchar este sermón y cómo lo puedo poner por práctica? Lo primero que el predicador necesita para contestar esta pregunta es tener un propósito para predicar el sermón. Y es... Purpose of the sermon. Esto responde a la pregunta. Si alguien le preguntara a usted, ¿para qué tú estás predicando este sermón? ¿Cuál sería su respuesta? Hace muchos años alguien me hizo esta pregunta y mi mente se quedó en blanco. Yo no tenía un propósito. Yo no tenía en sí una razón para predicar el sermón que yo iba a predicar. Entonces, si yo no tengo un propósito, si no tengo una razón, ¿cuál es el resultado que yo voy a esperar? Y hay una parte de la clase que nosotros enseñamos que se llama el propósito del sermón. Y trata específicamente aún hasta cómo usted escribir el propósito de su sermón. Porque esto es como cuando usted sale de cacería, usted no sale a disparar así al aire a todo lo que aparece, sino usted busca un blanco y dispara ese blanco. Y entonces usted dispara. Y eso es lo mismo con el propósito del sermón. Cuando usted tiene su sermón en mente,
y eso es parte también que va incluido en la función del sermón. ¿Para qué se escribió este sermón a la audiencia original? Y entonces usted espera replicar en su audiencia presente el efecto que esa escritura tuvo en los oyentes originales. Y todo eso se puede lograr porque, señores, el tiempo es diferente, estamos en el año 2020, pero somos seres humanos con las mismas necesidades, los que habitamos este planeta, que los lectores originales a quienes se escribió. Diferente pueblo, pero la misma necesidad. Entonces, el propósito del sermón nos ayuda a poder aplicar la palabra a los demás. En Hechos 2 hay un ejemplo claro de esto cuando Pedro terminó su sermón de Pentecostés. El pueblo le preguntó, varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Y entonces Pedro le dijo, entonces tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Así es que usted debe tener claro en su mente cuál es la respuesta que usted anticipa, que usted espera de los oyentes como resultado de haber escuchado su sermón. De esta manera, entonces, su sermón no va a quedar en el aire y la gente no se va a quedar tampoco haciéndose las preguntas. Esto también está muy relacionado con predicar temas que son de actualidad. Por ejemplo, el mundo ahora está pasando por una pandemia y todos nosotros hemos sido afectados de una manera o de otra por esta pandemia. Entonces, pastores, no es que todos los domingos vamos a estar predicando del bendito COVID, pero sí las secuelas, los problemas. Usted tiene que ahora relacionar la palabra de Dios a cómo es que nosotros vamos a vivir en medio de esta pandemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Aún cómo vamos a mañana cuando esta pandemia pase, cómo vamos a seguir. Entonces, el pastor debe tener sus pies en la tierra y predicar temas que sean relevantes a la congregación a la cual se está dirigiendo. Entonces, el propósito nos va a ayudar mucho, mucho, mucho en lograr estos objetivos. Okay. Can you give me a short version of that? It is important to have the purpose of the sermon. Right, okay. You need to answer the question to yourself, what is the result I'm anticipating or expecting? What is it that I want to see happening? If you can answer that question to yourself, then you know what is going to happen with the congregation. And also, two things that he mentioned is to make sure that you remember that the needs from the people from that time in the Bible, some of those needs are still needs Yes. that we have in our times. And to try to talk relevant issues. That is a very good point, that we have to have the purpose in mind as we begin, and recognizing that God's word still meets the needs of our people today, just as it did in the days when they heard the word in Bible times, in whatever form it was. Okay, thanks so much, Elias, for being with us today. It was great. And I believe Muchas you gave gracias. us some very good advice. Sí, es muy importante recordar esos puntos que usted ha mencionado, de la relevancia de la palabra, prepararnos, estudiarla, hablar los temas relevantes para la iglesia, estudiar la palabra. Y le agradecemos mucho los consejos que nos ha dado en este día, Amén. son muy relevantes. Es importante mantenernos cerca de lo que la palabra de Dios quiere decirnos, a las necesidades de nosotros actuales para la congregación. And I do want to say to everyone who's listening that Elias teaches this class, or Dr. Rodriguez, I should say. He teaches this class in a 3-day intensive, and that it's a very thorough class on preaching and teaching, on biblical preaching and teaching. So if you're interested, please connect with Elias and invite him to come to your region or to your district to present this class. Yo quiero dejarles saber que el hermano Elías, o el doctor Rodríguez, como realmente debo llamarle, enseña este curso de la predicación y enseñanza bíblica con mucho más detalles en un curso intensivo de 3 días, y yo les recomiendo, les exhorto a que ustedes se comuniquen con el doctor Rodríguez para que él venga a su iglesia y tenga la oportunidad de enseñarle este curso, que es de gran beneficio y de provecho
para nuestros pastores y líderes. Yes, yes. So, to everyone who's been with us for this webinar, I want to say thank you for joining us tonight. For more information on leadership development webinars, Facebook Live, and the Insight newsletter, be sure to visit us at lddcogop.org. A todos ustedes que estuvieron presentes con nosotros en este seminario, les doy las gracias por estar con nosotros. Si desea más información sobre los seminarios web del DLD, Facebook en vivo y el boletín informativo, visítenos en la página lddcogop.org. Also, visit the LDD website to learn more about the online course that we're offering right now, which is in Spanish, which is Yes, Responding to God's Call. Visite también nuestro sitio web para más detalles sobre el curso en línea que ya tenemos disponible y es titulado Sí, respondiendo al llamado de Dios. And thank you again for being with us. Keep track. We'll be having more webinars during the coming months. Muchas gracias por estar con nosotros y tendremos más seminarios en los próximos meses.